Hola, soy Víctor Agüero y en esta ocasión te traigo este libro memorable que es Demian del autor Hermann Hesse. Es difícil tratar de hacer un resumen de este libro porque es un libro distinto, es un libro difícil, es un libro filosófico que habla sobre el yo, sobre el cómo nosotros llegamos a ser nosotros mismos desde muy niños. De hecho, la historia está ambientada en la Alemania de 1900, eh, inicio más o menos de 1901 y comienzo de la Primera Guerra Mundial. El personaje que narra la historia se llama Sinclair y narra la historia en primera persona y cuenta de cómo él llegó a ser quien es desde niño, desde la edad de 10 años, 8 años, hasta la edad de 18, 19 años, cuando tiene que ir a la guerra. ¿Ya? Como digo, en la historia está ambientada en la Alemania de los primeros años del siglo XX. Es un relato de autodescubrimiento de cómo el protagonista se va descubriendo a sí mismo y este descubrimiento comienza ya con el acercamiento al mal, porque él siempre vivió rodeado de su familia, rodeado de la protección de su hogar y finalmente como a medida que él va creciendo se va dando cuenta que él forma parte de algo más grande y forma parte del espíritu de la humanidad. Y también se da cuenta que él es una especie de elegido, ¿ya? Entre los hombres. El autor, Hermann Hesse, toma ideas del cristianismo, ideas del gnosticismo, ideas budistas, ideas nietzscheanas, ¿ya? Y también para estructurar su novela toma ideas de las corrientes filosóficas que existían en Alemania en los primeros años del siglo XX. El gnosticismo, ¿ya?, es una corriente religioso-filosófica que se desarrolló en los primeros siglos del cristianismo y que trata que la salvación de los seres humanos es una tarea individual, una tarea personal, una tarea de conocerse a sí mismo, de buscar Dios en cierta forma dentro de ti y no en ritos. Es una corriente filosófica y entiende que tanto el bien y el mal son cosas o forman el universo. Tanto el bien y el mal son conceptos complementarios y no se puede concebir el uno sin el otro. Es interesante que Hermann Hesse en el libro toma también ideas nietzscheanas. Me recuerda mucho a Así habló Zaratustra, donde dice, hay una frase característica ahí en Nietzsche que dice Dios ha muerto. Cuando dice Dios ha muerto, en el fondo se está refiriendo a que la cultura, el cristianismo, la religión católica ya va en retirada. Y también, por otra parte, es bueno entender que este libro Hermann Hesse lo escribió ya pasado una vez ya terminada la Primera Guerra Mundial. Y esto da cuenta de que millones de personas fallecieron en la guerra, dan cuenta que las ideas cristianas ya estaban francamente en retroceso en la Europa de los primeros años del siglo XX. Ya, además, Hermann Hesse, para articular su novela, toma también ideas de Hegel. Hegel habla en cierta forma del espíritu universal, y ese espíritu de la humanidad, ese logos, ese espíritu que va evolucionando a través de la historia con una tesis, sin antitesis y síntesis,
ese logos hegeliano señala que todos somos parte de ese universo y que el mundo avanza por su lado malo, y que estamos en continuo y que está en continuo desarrollo. También estas ideas de Hegel están implícitas en la novela. Finalmente, también podemos aquí, en esta novela, Hermann Hesse, de Demian, encontrar el concepto del Übermarsch, ese concepto nietzscheano, ese superhombre que tiene que despojarse de toda cultura, de toda moral, para crearse a sí mismo, para inventarse nuevos valores y para seguir adelante. La historia de Sinclair es una historia de autodescubrimiento, donde existen diferentes personajes que lo ayudan a él a crecer. Tenemos a Franz Kromer, tenemos a Demian, tenemos a Beatrice, tenemos a Pistorius, tenemos a Canover, tenemos a Eva. A lo largo en la transición de niño a adulto, se va encontrando con estas personas, y estas personas son grandes maestros para Sinclair. Kromer aparece cuando él es aún niño, cuando él es aún un niño, y pasa algo interesante. Sinclair trata de integrarse en un grupo de niñitos, de amigos, ya de niñitos del barrio, y para tratar de formar parte del grupo, él inventa una historia que él había robado unas manzanas. Este niño, Franz Kromer, provenía de una familia disfuncional, de los bajos mundos, y entonces escucha esta historia y comienza a extorsionar a Sinclair, ya para que Sinclair le entregue dinero, le entregue objetos de valor. ¿Ya? Es un personaje narciso, es un personaje sádico, que utiliza diferentes artimañas para que Sinclair le entregue objetos de valor. Ya, tal como dije recién, sin duda es un niño herido, que opera desde la rabia, desde el rencor, ¿ya? Y en cierta forma, para Sinclair representa el despertar que existe otro mundo, un mundo que está alejado de su hogar, un mundo que está fuera de su hogar, un mundo del pueblo, por así decirlo, porque Sinclair es de clase alta, dentro del pueblo es de clase alta. Después aparece Demian. Demian es un personaje bastante interesante, es un personaje misterioso en un principio, y que va a acompañar al autor, digo, al protagonista, a lo largo de toda la novela. Su familia forma parte de una secta agnóstica, que da, en cierta forma, a ver cómo decirlo, cuya deidad es Abraxas. Demian inicia a Sinclair en el culto a Abraxas porque Demian ve en Sinclair, ve en Sinclair a alguien que lleva la señal de Caín en la frente. Si ustedes van a la Biblia y revisan en el Génesis, cuando Caín mató a Abel, Yahvé le dice a Caín que se vaya, ya, que se vaya, que él llevará una señal en la frente, nadie le hará daño, pero también le dice de que va a tener que vivir con esa especie de vergüenza, ¿ya? La relación con Demian marcará al protagonista de por vida. Es una forma, de una u otra forma, mantendrá una especie de conexión espiritual durante toda la novela, hasta la muerte de Demian. Demian finalmente muere en combate en la Primera Guerra Mundial, pero existe una especie de conexión, una conexión espiritual, una especie donde Sinclair, cuando estaba afligido, podía transmitirle mensajes a Demian, como parte como parte de que ellos forman parte y todos nosotros formamos parte del espíritu de la humanidad. También
aparece Beatrice. Beatrice es una especie de amor platónico de Sinclair que aparece en su adolescencia, en los momentos de soledad. Es una muchacha que él ve en un parque un buen día, nunca le habla, nunca le dice nada, nunca se le atreve ni siquiera a dirigirle una palabra, pero pensaba en ella. Y un día se puso a dibujar. Se puso a dibujar un retrato y se dio cuenta de que el retrato se parecía a Demian. Y más tarde se da cuenta que el dibujo que él había dibujado no se parece a Demian, no era Demian, era la mamá de Demian, era la madre de Demian, llamada Eva, personaje que va a aparecer al final de la novela. Pistorius. Hay un personaje interesante llamado Pistorius, que es una especie de un estudiante que abandonó el seminario para sacerdotes católicos. Es un estudiante de escritos antiguos, alguien que no puede vivir fuera de los ritos de la iglesia, del catolicismo. Su propósito era convertirse en una especie de sacerdote de una nueva religión en construcción, una nueva religión en construcción en su mente. En su mente, pero su mente está invadida de mosaicos de arcaicos, de viejas religiones, de mundos perdidos. La misión es de ayudar a otras personas a encontrar la misión en esta vida. También hay un personaje interesante llamado Canover. Y Canover también es una especie de iniciado, es una especie de alguien que ve un poco más allá del mundo material, alguien que siente una especie de conexión a través de los otros, a través de las otras, con otras personas, a través de este espíritu universal, ¿ya? Pero tiene un tema, un tema con la sexualidad. Él dice y él piensa de que para avanzar en su camino espiritual debe mantenerse célibe. Sinclair lo mira y dice que francamente no está de acuerdo con eso, porque entiende la sexualidad como parte de un todo. Sinclair se convierte en una especie de guía para Canover por un cierto tiempo. Y finalmente, al final del libro, ya cuando la historia transcurre desde que Sinclair era un niño, iba al colegio, hasta que finalmente termina la universidad, conoce y se encuentra finalmente con Eva, que era la mamá de Demian, con la cual finalmente tiene una especie de amor un poco lascivo, una especie de amor eh, un poco de madre, maternal. La madre de Demian, Eva, es en cierta forma la jefa de una secta, de la secta de adoración a Abraxas, y le dice a Sinclair que él ha llegado a ella como un barco que recae en un puerto, pero que debe partir a otro puerto un poco más lejano. Es como una especie de ancla, es una especie de fin de camino, pero un fin de camino donde Sinclair finalmente entiende quién es él, entiende ese yo ontológico, entiende que él es parte de un gran universo. Y aquí cuando yo hablo de gran universo me estoy refiriendo al logos hegeliano, ¿ya? Y finalmente tanto Demian como Sinclair se van a la guerra. Demian, como dije, muere, ¿ya? Y el único que queda vivo es Sinclair. Y Sinclair sobrevive a la guerra, pero describe que a partir de ese momento lo acompañará un dolor por toda la vida. Y aquí aparece Nietzsche, porque para Nietzsche la vida es dolor. Ahora, y finalmente, recalco, ¿qué es lo que quiso decir el autor? ¿Qué es lo que quiso decir Hermann Hesse en este libro? Porque no te lo van a decir todo, no te lo van a decir todo. Piensa, siempre cuando leas un libro, piensa qué es lo que trató de decir el autor, qué fue lo que trató de decir, qué fue lo que trató de decir. Mira, Hermann Hesse, en Un mundo acabado,
en un mundo post Primera Guerra Mundial, donde la religión cristiana, católica, estaba en receso, dijo, nosotros tenemos que creer en algo, tenemos que seguir adelante, eh, porque nosotros somos parte de ese gran alma, de ese gran espíritu universal, pero tenemos que buscar esa deidad dentro de nosotros, en el interior de nosotros, no fuera, en el interior de nosotros. Ahí vamos a encontrar a Dios. Ese Dios que está en comunión, o esa deidad que está en comunión, tanto con el bien como con el mal, conformando un todo, conformando un todo. En rigor, eso fue, de cierta forma, lo que quiso decir Demian, o sea, Hermann Hesse en este libro. Darle una esperanza a los europeos que habían sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, porque su mundo se había terminado, pero hay que buscar algo para seguir adelante. Como siempre, soy Víctor Agüero, filósofo, pensador. Que estés bien, cuídate y nos vemos pronto. Chao, chao.